Muy bien, seguimos con nuestra serie de estudios sobre el gobierno de la Iglesia, que hemos titulado Decentemente y con Orden. Y hoy vamos a la lección número 3. Si hacemos un poquitito de memoria, en la lección número 1 hablamos acerca de por qué es importante el gobierno de la Iglesia. Y la conclusión fue que es importante porque la Biblia dice que es importante. No porque una denominación diga, no porque una persona diga, sino porque la Biblia, la palabra de Dios, dice que el gobierno de la Iglesia es importante. La semana pasada vimos que el liderazgo ha sido bien establecido por Dios en su palabra. Y este liderazgo le corresponde al varón, pero no a cualquier varón, sino a un varón calificado, capacitado por Dios. Es cierto que todo varón debe cumplir el liderazgo tanto en su familia como en la iglesia, pero particularmente en la iglesia no todos los varones van a cumplir funciones de liderazgo porque solo serán llamados aquellos que Dios quiere, Dios ha capacitado para que ellos puedan liderar en su iglesia. Y ya que estamos entonces enfocándonos en este asunto del gobierno, del liderazgo, en esta lección número 3 vamos a hablar acerca de Jesús, quien ciertamente es el modelo para el liderazgo en la iglesia. Y vamos a comenzar leyendo un texto que está en el Evangelio de Marcos, capítulo 3. Marcos 3, versos 13 al 15. Marcos 3, versículos 13 al 15. Dice así la palabra de Dios: Entonces subió al monte y llamó así a los que él quiso, y fueron a él. Constituyó a 12, a quienes nombró apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y tener autoridad para echar fuera demonios. Jesús fue, y de hecho Jesús es, el más grande líder de todos los tiempos. Nunca ha habido nadie con un llamado tan supremo, un ministerio tan eficaz y un liderazgo tan ejemplar, ni un legado tan perdurable como nuestro Señor Jesucristo. Jesús como líder tenía una conciencia clara de su persona, de su misión y de su deber de formar discípulos que continuarían su obra. Recordemos que en su humillación, Jesucristo aprendió a depender del Padre en todo, y todas sus decisiones ministeriales, desde el llamado a sus discípulos hasta su triunfo, ¿verdad?, en la cruz del Calvario, todas esas decisiones se tomaron con oración, todas esas decisiones se tomaron en sumisión a la voluntad del Padre. Y hoy vamos entonces a abordar el ministerio de Jesús como el modelo supremo de liderazgo a imitar. Y vamos a analizar ahí algunas características destacadas del ministerio de Jesús, características que todo líder cristiano debería seguir. ¿A qué me refiero? La conciencia de la misión, el pastoreo abnegado, el amor desinteresado, el humilde ejemplo que moldeó la vida y el carácter, ¿verdad?, de Jesús. Ahora, todos ciertamente estamos llamados a amar, a servir y a liderar como lo hizo Jesús. Y también somos llamados a formar a otros discípulos para que ellos continúen la obra de Jesús, expandiéndose, ¿verdad?, su obra hasta la consumación de todas las cosas. Entonces, vamos entonces con lo primero. Jesús, de hecho nosotros podríamos decir, sin temor a equivocarnos, ¿verdad?, que Él fue el único y perfecto líder. Jesús es el único y perfecto líder. Y eso obviamente lo diferencia de todos los demás líderes humanos. Y aquí obviamente está presente este carácter único de Jesús como Dios y hombre. Y eso implicó ¿qué cosa? Perfección absoluta en todas sus acciones, perfección absoluta en todas sus palabras, perfección absoluta en todas sus decisiones.
Y obviamente ningún otro hombre o ningún otro líder jamás podrá imitar a Jesús completamente. Por una razón obvia, Él es el Dios hombre, el perfecto hombre. Nadie, de hecho, puede hacerles a otros la misma pregunta que Jesús les hizo. ¿Quién de ustedes me halla culpable de pecado? Como decía la Reina Valera del 60, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Jesús fue único porque su persona es única. Él es el Dios hombre. Él es el verdadero Dios que se hizo carne y vino al mundo con un propósito específico, salvar a los pecadores. Al mismo tiempo, Jesús es el siervo de Dios que renunció a su gloria, naciendo, ¿verdad?, en un pesebre y naciendo como un hombre perfecto, un hombre completo, para así identificarse con su pueblo y salvarlo ciertamente de la condenación eterna. Entonces, esto es muy importante porque la singularidad, la perfección de la persona y obra de Cristo explican su perfecta conciencia de sí mismo, explican su perfecta conciencia de su misión, explica también su perfecta conciencia de sus ovejas, algo que ciertamente carecen otros líderes. Aún así, el hecho de que Dios, ¿verdad?, designara a Jesús como el príncipe de los pastores, es decir, Él es el ejemplo a seguir, la vida de Jesús, su persona, su obra, le dice a todo líder, imítenme, imítenme. Ahora, Jesús era perfectamente consciente, ¿verdad?, de quién era. Siempre estuvo consciente de quién era. Él sabía muy bien que era Dios verdadero y hombre verdadero. Perfecto Dios, perfecto hombre. De hecho, uno de los títulos más importantes que se encuentran en el Nuevo Testamento para Jesús es Hijo de Dios. Hijo de Dios. Y repetidamente vemos en los Evangelios que Jesús se dirige a Dios como su Padre, demostrando ¿qué cosa? Plena, absoluta conciencia de su filiación divina. Él sabía que era Hijo de Dios. Sabía que Él era el unigénito del Padre. De hecho, en su bautismo, también en la transfiguración, fue el Padre mismo quien dio testimonio acerca de que Jesús era su Hijo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, a Él oigan. Ahora, por otra parte, Jesús nació y creció como un hombre perfecto, sabiendo que Él era el segundo Adán, el descendiente de David, este rey prometido, este Mesías prometido. Sabía también que Él era el siervo sufriente que nos habla el profeta Isaías, que Él era el Mesías, que Él era este hijo de hombre del profeta Daniel, que reinaría para siempre. Entonces esta conciencia de su doble naturaleza en una sola persona se afirma reiteradamente en el Nuevo Testamento. Jesús sabía que era Dios, Jesús sabía que era hombre, Jesús sabía que era perfecto Dios, sabía que era perfecto hombre. De hecho, Jesús, Él se refiere a sí mismo por lo menos 18 veces con la expresión yo soy. Yo soy. Claramente eso es una referencia a Éxodo capítulo 3, ¿verdad? Verso 14, cuando Jehová dice, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Pero también Jesús en varias ocasiones se refirió a sí mismo desde su naturaleza humana, como un hombre de carne y hueso. Entonces, fíjense, la encarnación de Jesús le proporcionó ¿qué cosa? Le proporcionó una comprensión práctica de la naturaleza humana con todas sus limitaciones. Porque ciertamente, aunque Él no pecó, Él era perfecto, santo, sin pecado, en su cuerpo Él llevaba las marcas de la fragilidad humana impuestas por la caída, como por ejemplo el sufrimiento, como por ejemplo la muerte. Y fíjense que este es un punto muy importante para cualquiera
que aspira al liderazgo o para cualquiera que es líder hoy. ¿A qué me refiero? Lo primero que un líder necesita tener es autoconciencia, es decir, conocerse a sí mismo, saber quién es, conocer sus limitaciones, conocer los dones que Dios le ha dado. Ahora, obviamente, no hay líderes divinos ni perfectos, pero conocerse a uno mismo es fundamental para cumplir un ministerio eficaz. Por lo tanto, es necesario buscar un conocimiento profundo, sí, de Dios y de su palabra, que es necesario. Pero ese conocimiento también tiene un reflejo, y ese reflejo es que me puedo conocer a mí mismo, que puedo saber quién soy, que puedo saber cuáles son mis dones, talentos, saber cuáles son mis limitaciones. Porque lamentablemente hay muchos que sueñan con ocupar ciertas posiciones en la iglesia, pero si se conocieran bien, se darían cuenta, yo no sirvo para eso. Yo no he sido llamado para eso, yo no tengo los dones para eso. Entonces, primera cosa, conciencia de sí mismo. Conciencia de sí mismo. Otra característica que vemos en Jesús es que Él tenía una comprensión perfecta de su misión, a qué había venido. Él sabía perfectamente por qué vino al mundo. De hecho, Él se describe a sí mismo muchas veces como aquel que ha venido o aquel que ha sido enviado por el Padre. Él poseía entonces un conocimiento completo de cada momento, de cada aspecto, de cada etapa de su ministerio. Él sabía muy bien. Por eso en determinado momento le dice a sus discípulos, ahora vamos a Jerusalén. Y ¿saben lo que va a pasar allí? Voy a morir. Sabía muy bien. Sabía muy bien. Y esa conciencia obviamente provenía tanto de su relación eterna con el Padre cuando Él recibió esta misión, como también provenía de los textos proféticos que hablaban de la misión del Mesías. Por ejemplo, Juan, capítulo 16, versículo 28, dice, yo salí de la presencia del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Plena conciencia de su misión. Ahora, el ministerio de Jesús ciertamente tuvo un carácter paradójico. ¿Por qué digo esto? Él conocía el origen divino. Él conocía su origen divino. Y él actuó también como el siervo sufriente para cumplir esta misión encomendada por el Padre. El famoso texto de Isaías 53 que relata muy bien la obra del Mesías. Y hoy en día ningún líder es capaz de tener esta visión completa de la misión. Ninguno de nosotros sabe completamente la misión que Dios nos ha encomendado. Sin embargo, sigue siendo de suma importancia que los líderes comprendan por qué fueron llamados por Dios y también que comprendan cuál es la naturaleza de su misión, la naturaleza de su llamado. Y los ejemplos de los apóstoles, por ejemplo, Pablo, muestra que los líderes son eficaces cuando conocen el propósito de su misión y se enfocan en aquello que es prioritario. No en lo que es periférico, sino en aquello que es prioritario. Eso lo vemos claramente en los apóstoles. Y vamos ciertamente en lecciones futuras a indagar un poquito más en eso. Entonces tenemos conocimiento de sí mismo, conocimiento de la misión. Y también en Jesús vemos el conocimiento de las ovejas, conocimiento de sus ovejas. Una de las metáforas favoritas de Jesús para presentar o representar su relación con su pueblo era esta ilustración del pastor y las ovejas. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos varias
alusiones a Dios como el pastor de Israel. Ahora, obviamente este concepto de pastoreo se convirtió en una imagen explicativa que se utilizaba para resaltar ¿qué cosa? El liderazgo espiritual en Israel. Los líderes espirituales en Israel eran los pastores. Y a veces se hablaba de los sacerdotes como pastores, a veces se hablaba de los jueces como pastores, a veces se hablaba de los gobernantes como pastores. ¿Por qué? La idea era resaltar este rol de liderazgo. Los reyes también. A David, el pastor de Israel, era el rey, reconocido así. Ahora, esta metáfora no fue utilizada por Jesús por casualidad. ¿Por qué? Porque también era una alusión a este pastor herido que Zacarías profetizó. Y ciertamente era una imagen que apelaba mucho a la cultura de aquella época, porque ellos conocían muy bien lo que era esto de un pastor y las ovejas, y la relación que se establecía allí. Entonces Jesús, él se describe a sí mismo como el buen pastor, cuya obra consistía en dar la vida por sus ovejas. Y el concepto también de oveja es importante porque demostraba que solo un cierto grupo de personas creían en el mensaje de Jesús. ¿Cuál grupo de personas? Las ovejas de Jesús. Ellas creerían. Los cabritos no. Los lobos tampoco. Las ovejas creerían en Jesús. Entonces, al usar esta metáfora, Jesús ciertamente demuestra un conocimiento perfecto de sus ovejas. Sabía quiénes entre sus discípulos, sabía quiénes entre los oyentes eran verdaderos creyentes. Y en ocasiones, ¿verdad?, Jesús se refirió a personas que no pertenecían a su rebaño, que no eran de sus ovejas. De hecho, a Jesús nunca le sorprendieron las falsas ovejas. Y él dejó claro que su misión era reunir solo a aquellos a quienes el Padre le había concedido. Hoy, ningún líder posee este conocimiento perfecto del rebaño. Aunque el deber del líder es pastorear, conociendo a las ovejas, cuidando de cada una de ellas, nunca podemos con perfecta seguridad decir, es una oveja del Señor. De hecho, en la iglesia visible es posible captar cuáles son ovejas y cuáles no por los frutos que dan, ¿verdad? Por las señales de la gracia en la vida de alguien. Y ahí uno puede asumir que es una oveja del Señor. Pero sin embargo podemos equivocarnos. Personas que prometen mucho, personas que se ven muy fieles, personas que se ven muy consagradas, finalmente se desvían y dejan al Señor, demostrando que nunca fueron ovejas del Señor Jesucristo. E incluso pueden haber muchas cabras en medio del rebaño, e incluso pueden haber muchos lobos que son líderes. Entonces, ciertamente es tarea del liderazgo en la iglesia estar atentos, vigilar, pastorear a las ovejas del Señor y cuidarse, ¿verdad?, de aquellos que son lobos disfrazados de ovejas. Lobos disfrazados de ovejas. Entonces tenemos Jesús, ¿verdad?, el único y perfecto líder. Si pensamos en el liderazgo, si pensamos como iglesia en que vamos a tener que elegir en algún tiempo a aquellos que van a liderar esta iglesia, tenemos que mirar a Jesús, este único y perfecto líder, y en base a Jesús empezar a ver a los potenciales candidatos, a los potenciales nominados y decir, este hermano realmente se parece a Jesús. Este hermano tiene autoconciencia, conoce a sí mismo o cree o tiene una opinión muy alta de sí mismo. Este hermano realmente entiende de qué se trata el oficio al que aspira, o él simplemente quiere ocupar un cargo, quiere tener importancia en la iglesia. Este hermano conoce a las ovejas, está ahí en medio de las ovejas.
o simplemente quiere mandar. Entonces tenemos en primer lugar Jesús, el único y perfecto líder. En segundo lugar, tenemos a este Jesús, este líder, que debemos imitar. Jesús es el líder que debemos imitar. El ministerio de Jesús, tal como lo podemos ver en los evangelios, consistió en predicar y en enseñar la buena nueva del reino. Ese fue el ministerio de Jesús. En Mateo, capítulo 4, verso 23, dice: Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús entonces enseñaba, Jesús predicaba, instruía, ¿verdad?, a quienes respondían afirmativamente a la proclamación del evangelio y, ¿verdad?, tenían una actitud sumisa a la persona de Jesús, a su enseñanza. ¿Por qué? Porque Él era el Mesías, Él era el Rey, el Salvador prometido. Y el nuevo ideal de vida para los creyentes consistía en ¿qué? En vivir como ciudadanos del reino, reconociendo que el Rey finalmente había llegado y que sus exigencias eran misericordiosas, eran amables, pero también autoritativas. Y cada vez que Él predicaba exigía ¿qué cosa? Una respuesta de fe, un compromiso absoluto con su persona y con su obra. Y nosotros podemos resumir el ministerio de Jesús observando por lo menos 4 grandes énfasis. En primer lugar, Jesús, Él anunciaba la verdad de Dios con autoridad a sus oyentes, mostrando que las profecías se cumplían en Él, y Él predicaba también las Escrituras, exponiendo la Biblia, utilizando ilustraciones, aplicando las enseñanzas de las Escrituras. ¿Con qué objetivo? Que los pecadores se convirtieran y también que los discípulos fueran edificados. Entonces eso es lo primero. Él anunciaba, Él proclamaba, Él predicaba las buenas nuevas con autoridad. Con autoridad. Segunda cosa que vemos en el ministerio de Jesús es que Él dependía del Padre en todo. Absolutamente. Él vivía en completa sumisión al Padre. Él vivía una vida de oración permanente con el Padre. Tercera cosa, Jesús también desarrolló un ministerio de misericordia paralelo al ministerio de predicación y enseñanza. Y en este ministerio de misericordia, las sanidades que vemos, los exorcismos que vemos, pretendían demostrar ¿qué cosa? La compasión del Mesías, la compasión del Rey Jesús, y también la naturaleza única de su vida y obra, de su persona y obra. Él era el Mesías. Por eso, cuando lo veían hacer todas estas cosas, ¿cuál era la reacción normal? Grandes señales está haciendo. Incluso sus enemigos decían, no podemos negar que hace grandes señales. No podemos negar esto. Y en cuarto lugar, otra característica del ministerio de Jesús es que Él preparó discípulos para ser como Él. Él seleccionó un grupo que iban a pastorear a los demás, los famosos 12 apóstoles. Vamos ahí a ver un poco más en detalle estas características. En primer lugar, Jesús como el expositor, como el predicador de la palabra. Jesús ciertamente fue un predicador de la palabra de Dios. Y el estilo de predicación de Jesús es un estilo esencialmente judío. Era como los judíos enseñaban la Biblia en aquella época. Él presentaba, hacía una exposición de las Escrituras, y esta exposición siempre iba entretejida con ilustraciones, con figuras retóricas y con constantes aplicaciones prácticas. Ahora, ¿cuál era la preocupación central de Jesús en su predicación? Obviamente, era proclamar, anunciar que el reino había llegado y que su propia persona, él mismo, como el rey, era la inauguración de la etapa final del reino de Dios.
Entonces Jesús no solo cumplió las promesas del Antiguo Testamento respecto a la era venidera, sino que también Él inauguró los propósitos supremos de Dios en la historia de la salvación, llevando, ¿verdad?, este mensaje del Evangelio tanto a judíos como a gentiles, que es lo que nosotros vemos más adelante, particularmente en el libro de los Hechos. Ahora, esta exposición autorizada de Jesús del Antiguo Testamento constituyó, ¿qué cosa?, la base de su ministerio de predicación. Jesús fue el intérprete final de las Escrituras, y su vida y ministerio, es decir, su nacimiento, su muerte, su resurrección, su exaltación hacia los cielos, fueron la clave para comprender el contenido de las Escrituras del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque todas las Escrituras hablan acerca de Él. Eso lo vemos claramente ahí en Lucas 24. Ahora, a lo largo de su ministerio, Jesús nunca se apartó de la palabra. El lenguaje de Jesús, los motivos, los temas, el mensaje mismo se basaron exclusivamente en la palabra, solo en la palabra. Y en ocasiones, ciertamente, su predicación consistió en la exposición bíblica de ciertos textos específicos. De ahí él hizo declaraciones autoritativas, hizo declaraciones autorreferentes, ¿verdad?, que indicaban, ¿qué cosa?, el carácter único de su persona. Como cuando él comienza, ¿verdad?, su ministerio en la sinagoga en Nazaret, él lee el profeta Isaías y dice: esta escritura se ha cumplido delante de ustedes. Tomó el texto bíblico y lo aplicó allí. Ahora, en otras ocasiones, ¿qué hizo Jesús? Él abordó temas generales, temas amplios, cuyas, ¿verdad?, ideas se basaban en el Antiguo Testamento, como por ejemplo el Sermón del Monte. En reiteradas ocasiones en el Sermón del Monte nosotros leemos que Jesús dice: oyeron que fue dicho, mas yo les digo. Él no está cambiando la ley, Él está mostrando la esencia misma de la ley. También la exposición de Jesús fue el resultado muchas veces de algún desafío o de alguna pregunta planteada por los oyentes. A veces las preguntas eran maliciosas, las preguntas querían ponerlo en un aprieto, querían ponerlo contra la pared, pero Jesús siempre respondió perfectamente conforme a la palabra. Entonces, podríamos decir que la práctica docente de Jesús siempre fue con autoridad. De hecho, comúnmente la gente decía: Él predica con autoridad, no como los escribas. Había una autoridad intrínseca en su predicación que la gente reconocía. Y también Jesús no solamente predicó con autoridad, también Él predicó utilizando metáforas, símiles, parábolas y otras figuras retóricas con el objetivo de impactar y captar la atención de sus oyentes. Entonces, este énfasis ministerial de Jesús en las Escrituras, su forma de interpretar las Escrituras, acuérdense, fueron imitados, este énfasis fue imitado por los apóstoles y por los discípulos de Jesús. Pero lamentablemente, este énfasis ha sido descuidado por muchos líderes hoy. Muchos líderes hoy quieren ganar a las personas atrayéndolas igual que el mundo atrae a un show, a un espectáculo, algo por el estilo. Hay iglesias donde los líderes están permanentemente inventando una especie de entretenimiento nuevo para captar a la gente. Y se olvidan completamente del énfasis ministerial de Jesús. Es cierto, nosotros necesitamos reaprender los métodos interpretativos y comunicativos de Jesús. Necesitamos poner énfasis a la profundidad bíblica de su enseñanza y cómo Él tomaba textos complejos y a través de ilustraciones y aplicaciones los hacía claros delante de los ojos de sus oyentes. Y esto es súper importante. No crean que el que conoce más la Biblia es el que puede citar a todos los teólogos de memoria, se sabe las fechas,
y habla de una manera que todos dicen, uy, qué elevado es este hermano. Yo creo que el mejor teólogo es aquel que puede conocer todo eso y transmitirlo de la manera más sencilla para que el más simple de los hermanos pueda entender. Ese es realmente un teólogo. Ese realmente entiende la mente de Dios, como ha sido revelada en las Escrituras. Entonces tenemos a Jesús como expositor de la palabra, pero también tenemos a Jesús y su vida de oración. Fíjense que la oración fue un elemento característico en el ministerio de Jesús. De hecho, no hay un solo momento en todo su ministerio en que no se vea a Jesús buscando al Padre en oración, apartándose un tiempo para orar. Además, el alcance de su oración fue vasto porque Jesús oró por sí mismo, oró por sus discípulos, oró por futuros creyentes, por nosotros. Él oró. Y también Jesús le enseñó a sus discípulos a orar y Él les dejó, de hecho, un modelo de cómo ellos debían orar. Jesús oró no solo al principio, sino también a lo largo de todo su ministerio. Jesús oró, por ejemplo, antes de escoger a los apóstoles. Jesús oró después de haberles enseñado a los apóstoles a orar. Jesús oró antes y durante su crucifixión. Jesús intercedió, es decir, Él oró con gran intensidad por la vida espiritual de sus discípulos. Él también oró con gran intensidad por la futura iglesia. Entonces, Jesús, él enfatizó el papel único de la oración en la vida del pueblo de Dios. Y Él advirtió sobre la importancia de la guerra espiritual. La sumisión que nosotros vemos a Dios en el ministerio de Jesús fue lo que guió sus oraciones. Siempre estaba ahí, Padre, que se haga tu voluntad, no la mía. Jesús jamás oró por algo que implicara su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Ahora, todas estas referencias muestran que Jesús vivió en constante oración a lo largo de todo su ministerio. La oración no fue una práctica aislada, la oración no fue un tema secundario en su ministerio, sino que fue el énfasis constante, el énfasis continuo que guió su ministerio y también, obviamente, debería guiar el ministerio de sus discípulos. Por lo tanto, es imposible pensar en un líder cristiano que sea fiel y que no sea un hombre de oración. No existe cosa tal. En las palabras del famoso puritano John Owen, dice: un ministro puede llenar las bancas, la lista de la comunión, la boca de la audiencia, pero lo que ese ministro es de rodillas, en secreto ante Dios Todopoderoso, es quien es y nada más. Está diciendo, lo que un líder es de rodillas delante de Dios es lo que él es, no es nada más. No importan las fotos, no importan las grandes conferencias a las que seas invitado, no importa si la gente lee tus libros, lo que eres de rodillas es lo que importa, y nada más. Entonces, Jesús ciertamente fue un gran expositor de la palabra. Jesús fue también un maestro de la oración. Y esas dos cosas deben caracterizar a todo líder cristiano. Conocimiento bíblico para enseñar, vida de oración. Las dos cosas van de la mano. Pero también vemos que Jesús no es solo el líder que debemos imitar, es el líder que debemos seguir también. ¿A qué me refiero con esto? Una característica fundamental que vemos en el ministerio de Jesús fue su énfasis en formar discípulos y en motivarlos a que fueran como Él. Acuérdense que Cristo escogió a hombres comunes y corrientes, pescadores sencillos,
un recaudador de impuestos de dudosa moralidad y otros tantos más. Y los escogió, ¿verdad? Y los formó durante un buen periodo de tiempo, 3 años. Les enseñó a observar la palabra de Dios, los corrigió constantemente en sus interacciones con ellos y también estableció ciertas reglas que ellos debían imitar. Jesús les enseñó sobre teología, les enseñó cómo interpretar las Escrituras, les enseñó acerca de la historia de la salvación, les enseñó acerca de los eventos finales de la escatología, las últimas cosas. Pero también les enseñó a cómo vivir en comunión con Dios. Les enseñó a vivir como hombres de oración. Les enseñó a estar dispuestos a perdonar. Les enseñó a servir a los demás en humildad. Y dado que obviamente el ministerio terrenal de Jesús fue bastante breve, aproximadamente 3 años, era necesario que este programa de discipulado fuera rápido, fuera práctico, intensivo y selectivo. Y por ello, ¿qué hizo Jesús? Escogió específicamente a 12 hombres con quienes trabajaría estrechamente. Con esos 12 iba realmente a invertir. Y la selección fue ciertamente un hito importante en el ministerio de Jesús. Acuérdense, Jesús ya había adquirido cierta notoriedad, Jesús ya era bien reconocido como predicador, como maestro. Se requería una organización, se requería una división del trabajo para hacer que éste fuera más efectivo. Y además, obviamente, era necesario preparar líderes que sirvieran de fundamento para la iglesia del Nuevo Testamento, iglesia que estaría compuesta de judíos y gentiles. Ahora, en el caso específico de los 12, ¿cuál era el objetivo de Jesús? Capacitarlos para ejercer un pastoreo sacrificado, para mostrar un amor desinteresado por la obra del Padre, para que ellos vivieran una vida de humildad similar a la de Él. Estos hombres necesitaban aprender que debían pastorear con la palabra. Estos hombres necesitaban aprender que debían velar en la oración. Estos hombres necesitaban aprender que necesitaban ejercer misericordia hacia los débiles y oprimidos y principalmente liderar con amor. Y la misión que ellos iban a recibir, ¿cuál sería? Dar testimonio de la obra de Cristo y glorificar su nombre, haciendo discípulos de todas las naciones, enseñándoles a guardar todas las cosas que Jesús les había mandado. Esta también es una enseñanza muy importante que los líderes deben recibir. ¿A qué me refiero? La prioridad en el ministerio no es solo predicar. La prioridad del ministerio es formar discípulos mediante la enseñanza y mediante el ejemplo. Y además, ciertamente es importante seleccionar y preparar a aquellos que serán idóneos para liderar la iglesia. Y es cierto, formar discípulos requiere tiempo, requiere enseñanza de la palabra, requiere oración, requiere visitación, requiere asignación de tareas, requiere mostrar ejemplo, requiere enseñar humildad, etc. De todas estas cosas, los líderes no deben olvidar, no están allí y no estarán allí para siempre. Es necesario formar discípulos, es necesario formar nuevos líderes. Entonces, fíjense, nosotros vemos que Jesús es el ejemplo. Él es el modelo. No es R.C. Sproul, no es John MacArthur. Es Jesús. Él es el ejemplo. ¿Por qué? Porque Él es el líder perfecto, completo, único. Y a Él no solamente debemos imitar, sino que a Él debemos seguir también. Y Jesús, ¿qué hizo? Lideró con la enseñanza. Él lideró predicando.
Él lideró enseñando en todo tiempo con la oración. Y Jesús se preocupó de formar discípulos. Entonces, fíjense, al estudiar la vida de Jesús como líder, nos lleva a qué cosa? Nos lleva a un modelo completo de liderazgo, en el que la autoridad y el servicio, el amor y la verdad, la firmeza y la sensibilidad, la disciplina y la compasión, la fidelidad y la sumisión van de la mano. Todas esas cosas vemos ahí en Jesús. Entonces, si uno quiere ser un líder como Jesús, ¿qué significa eso? Bueno, significa que se debe pastorear con un corazón amoroso. Se debe formar discípulos mediante la enseñanza, mediante el ejemplo, mediante el servicio. Significa ciertamente ejercer una posición de autoridad, pero a la vez actuar con humildad como siervo de todos. Significa trabajar incansablemente para proclamar el Evangelio del Reino, pero siempre, siempre dependiendo absolutamente de Dios en la oración. Significa tener paciencia con las ovejas, pastoreando a cada una según sus necesidades. Significa también resistir el error, denunciar la hipocresía, denunciar el legalismo, denunciar todas las tradiciones humanas, ¿verdad?, que invalidan la verdad de Dios. También significa proclamar el arrepentimiento, mostrando a los pecadores el camino de la salvación y la vida que deben vivir para agradar a Dios. En definitiva, cuando uno estudia el ministerio de Jesús, uno descubre que nunca ha habido ni habrá un líder como él. Pero cualquiera que aspire al liderazgo en la iglesia del Señor tiene el desafío de ser como Cristo Jesús. Es el gran desafío que tenemos.